¿Alguna vez has sentido que tu corazón ya no puede más? Que la tristeza pesa tanto que casi cuesta respirar. Como si una parte de ti se hubiera quebrado para siempre. Si estás aquí, probablemente conoces ese dolor. Pero quiero decirte algo. No estás solo. Y lo más importante, Jesús dejó enseñanzas diseñadas para momentos exactamente como este. Bienvenido a El Poder de tu Conciencia. Antes de comenzar, te invito a suscribirte para que juntos transformemos tu vida desde adentro hacia afuera. Hoy compartiré 10 enseñanzas de Jesús, diseñadas para ayudar a sanar un corazón roto. Escucha con calma cada enseñanza. Primero, la explicaré con claridad para que la entiendas, y luego te contaré una historia que muestre cómo puede transformar una vida. ¿Te sientes cansado y triste? La primera enseñanza. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta frase es una invitación directa al alivio. Jesús no habla de teorías espirituales lejanas. Ofrece descanso a quien reconoce su agotamiento y su carga. Reconocer el cansancio es el primer acto de honestidad emocional. Admitir que algo duele, que la carga es pesada, que no eres capaz de sostenerla por tus propios medios. El descanso que promete no es necesariamente la eliminación inmediata de la causa del sufrimiento, sino un reposo en el alma, una sensación de que no tienes que cargar solo, una presencia que sostiene incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles. Este descanso implica entrega, no como rendición pasiva, sino como soltar la necesidad de controlar y permitir que una fuerza mayor te alivie. Es práctico, bajar la guardia, aceptar consuelo, permitir el cuidado. Desde allí, la sanación puede iniciar, porque el corazón encuentra espacio para respirar, para reorganizar sus pensamientos y emociones, sin la presión de mantener todo junto. Hace unos años, una mujer llamada Daniela perdió a su pareja en un accidente. El mundo se le vino abajo. No dormía, no comía, no sonreía. Durante meses, vivió en una neblina de incredulidad, cansancio y una profunda y dolorosa tristeza. Una noche, sin fuerzas para limpiar ni hablar, se sentó en el suelo de su sala y dejó caer todo. Lágrimas, palabras rotas, silencios. No buscó respuestas ni explicaciones. En ese momento repitió en voz baja: «Vengo a ti, porque ya no puedo sola». No ocurrió un milagro instantáneo que borrara el dolor, pero en esa entrega encontró una paz que le permitió dormirse por primera vez en semanas. Con el tiempo, esa pausa fue semilla. Al dejar de sostener el peso sola, pudo recibir ayuda práctica, hablar con amigos y empezar terapia. El descanso ofrecido en la enseñanza la sostuvo en pasos pequeños, pero decisivos hacia la recuperación. ¿Te sientes culpable y con poco valor? La segunda enseñanza. La verdad los hará libres. La verdad no solo libera del pecado, sino del autoengaño, la culpa y las cargas emocionales. Aquí la verdad se refiere tanto a una verdad externa como a una verdad interior. La libertad que propone Jesús pasa por identificar y enfrentar lo que es real, tus emociones, tus pensamientos, tus creencias sobre ti mismo. Muchas veces el dolor se amplifica por historias internas que repetimos. No soy suficiente. Esto es mi culpa. Jamás podré ser feliz. La verdad rompe esas cadenas porque ilumina lo que está distorsionado. Ser honesto contigo mismo implica reconocer la herida, nombrarla sin minimizarla ni exagerarla. También implica aceptar que hay aspectos que están fuera de tu control. La verdad permite diferenciar entre lo que es una responsabilidad tuya y lo que no lo es. Al abrazar la verdad, te liberas de la ficción que mantiene el sufrimiento vivo. Esta liberación no significa ausencia de dolor, sino que el dolor deja de gobernar tu identidad y tus decisiones. En una ciudad del centro, Pablo terminó una relación sentimental larga y se quedó con la idea persistente de que la ruptura lo definía como fracaso. Cada pensamiento lo arrastraba más abajo, se repetía: «No valgo nada, no soy suficiente». Esa no era la verdad, era su dolor hablando. Se aisló y dejó de buscar empleo por sentir que no era digno. Un día, al leer sobre la verdad que libera, decidió escribir 3 columnas.
hechos que habían ocurrido, interpretaciones que él hacía y una columna con una verdad alternativa basada en evidencia. Allí vio que muchas conclusiones eran exageraciones sostenidas por miedo. Al afirmar una verdad distinta, que su valor no dependía de una relación, sino de alguien que siempre lo ama, comenzó a tomar decisiones distintas. Se permitió aceptar invitaciones, aplicar a trabajos y pedir ayuda. La verdad no borró su tristeza, pero la liberó de la autodefinición destructiva. Cuando abrazas la verdad de quién eres, tu corazón empieza a sanar. ¿Te amas a ti mismo? La tercera enseñanza: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sabía que quien tiene el corazón roto suele volverse su peor enemigo. Este mandato parece dirigido al comportamiento hacia otros, pero incluye una componente esencial: el amor propio. Para amar a otro de manera sana, primero se requiere una relación respetuosa contigo. Cuando el corazón está roto, la tendencia es castigarse u olvidarse de las propias necesidades en nombre del dolor. Jesús pide equilibrio. Trata a los demás con compasión, pero no a costa de tu bienestar. Amarte a ti mismo significa reconocer tus límites, darte permiso para sanar, poner límites cuando es necesario y hablar contigo con la misma ternura que ofrecerías a alguien que sufriera. No se trata de egoísmo, sino de una fuente que se regenera. Cuando te cuidas, tienes más para ofrecer. Amar a tu prójimo desde esa integridad reduce la repetición de patrones que te lastiman. Laura, una mujer de mediana edad, pero aún joven, se culpó por meses por confiar en alguien que la traicionó. Cada reproche como «soy una tonta», «qué estúpida fui», la empobrecía emocionalmente, hasta el punto de dejar de salir y de atender su salud. Pero un día, mientras escuchaba este versículo, entendió que si Jesús pedía amar al otro, también pedía amarse a sí misma. Ese fue el primer día en que se trató con compasión. Desde entonces, empezó a tomar acciones pequeñas. Volvió a salir a caminar, se compró un libro que quería leer y se permitió decir no a aquello que la drenaba. Con el tiempo, darse prioridad dejó de sentirse egoísta y se convirtió en la base de relaciones más sanas. Cuando empezó a quererse, dejó de aceptar menos de lo que merecía. ¿La ansiedad no te deja tener paz? La cuarta enseñanza: la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. La paz de Jesús no depende de circunstancias. Es una paz que sobrevive a la pérdida, a las despedidas y a las noches más duras. Jesús distingue una paz interior que no depende de las circunstancias externas. El mundo ofrece alivio temporal, distracciones, logros, validación social. La paz que Jesús promete es una estabilidad interna que coexiste con el dolor. No evita las preguntas ni borra la tristeza, pero transforma la manera en que respondes a ellas. Esta paz permite tomar decisiones desde un lugar más sereno y evita reacciones impulsivas, venganzas, huida o autodestrucción, que suelen aumentar el daño. Practicar esta paz implica centrar la atención en lo que perdura, en la presencia y en la aceptación activa de lo que no puedes cambiar. Desde esta calma, puedes reconstruir con claridad. Un hombre llamado José atravesó un divorcio que le dejó ansiedad constante. Las noches eran insomnio tras insomnio, preguntándose, ¿qué hice mal? ¿Qué voy a hacer? Era una tortura que parecía no tener fin, hasta que un día comenzó a repetir una frase que le recordaba la promesa de paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No fue una solución mágica, pero con disciplina mental y pequeños rituales, respiración profunda, el silencio mental con enfoque, agradecer la vida que había tenido. Notó que su reacción ante recuerdos dolorosos cambió. Ya no se sentía arrastrado por cada pensamiento. Había una calma subyacente que le permitía responder con más sabiduría y menos desesperación. A las semanas, descubrió que su corazón ya no reaccionaba con desesperación, sino con calma. ¿La amargura no te deja perdonar? La quinta enseñanza: perdonen y serán perdonados. El perdón no siempre sana al otro, pero siempre te sana a ti. El perdón es una herramienta profunda de sanación interior. No significa justificar el daño
ni eximir a otros de responsabilidad. Perdón significa soltar la carga emocional que te ancla al pasado. Cuando guardas rencor, te aferras a la historia de daño y permites que ella determine tu presente. Perdonar libera energía, baja la tensión corporal asociada al enojo y permite una reconstrucción emocional más saludable. Perdonar también es un proceso. Puede comenzar con querer soltar y avanzar en pasos pequeños, una oración, una decisión consciente, un acto simbólico, hasta que la carga disminuye. Jesús presenta el perdón como un camino hacia la propia libertad. Carolina llevaba años con resentimiento tras una traición de su propia hermana, a quien amaba profundamente, pero un día descubrió que, a sus espaldas, mantenía una relación con su esposo. Cada aniversario de la herida se convertía en una nueva oleada de dolor. Un día comprendió que su enojo repetido la mantenía en un estado de alerta permanente y que perdonar no revertiría lo sucedido, pero sí le devolvería la vida. Empezó por escribir una carta a su exesposo y a su hermana, que no entregó, donde volcó todo su dolor, y luego la quemó en el jardín como símbolo de soltar. No dejó de recordar, pero el fuego interno se apagó gradualmente. Al perdonar, recuperó la capacidad de amar sin amargura. Perdonar fue el inicio de su libertad emocional. ¿Sientes temor a lo desconocido? La sexta enseñanza: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Jesús reconoce que las perturbaciones llegarán, pero urge a no permitir que el corazón sea dominado por ellas. No se turbe es una invitación a mantener una fe que actúe como ancla. La fe no es negar la realidad, sino sostener la esperanza activa en medio de la tormenta. Al creer, no evitas el dolor, pero modificas tu orientación. De la desesperación pasas a la confianza en que hay un propósito y acompañamiento. Esta enseñanza implica una práctica cotidiana: recordar promesas, repetir verdades que sostienen y no ceder al pánico. Es un entrenamiento del corazón para resistir la avalancha de pensamientos paralizantes. Aquel diciembre, un joven perdió su empleo y con ello su seguridad. Esto lo hizo caer en una tristeza profunda y un sinsentido de la vida. Las facturas, las deudas y la incertidumbre lo hundían cada día más. Un día, ya cansado de vivir en desesperación por no encontrar una oportunidad para trabajar de nuevo, comenzó un ritual. Cada noche, antes de dormir, repetía con voz firme: no se turbe mi corazón, creo que hay un camino. No fue una fórmula que le consiguió trabajo de inmediato, pero esa práctica le dio calma para no tomar decisiones impulsivas. Con serenidad, evaluó opciones, actualizó su currículum y finalmente encontró una oportunidad que le permitió reconstruir su vida profesional sin quemar puentes ni desesperarse. No era magia, era recordar que Jesús estaba ahí, incluso cuando nada tenía sentido. ¿Has perdido el sentido de tu vida? La séptima enseñanza: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Cuando tu corazón está roto, la mente se llena de dudas, de miedo, de desesperación. Jesús invita a redirigir el enfoque, buscar lo eterno para que lo temporal deje de aplastarte. Esta enseñanza propone priorizar lo que da sentido profundo: valores, propósito, conexión con lo trascendente. Cuando tu corazón está roto, es fácil quedar atrapado en las urgencias inmediatas. Jesús sugiere reordenar prioridades hacia aquello que nutre el alma: integridad, servicio, compasión. Buscar el reino es elegir acciones que reflejen una vida coherente con el amor y la justicia. Al centrarte en este horizonte, las decisiones prácticas se orientan y muchas preocupaciones pierden su peso destructivo. No es una promesa material automática, aunque puede suceder, sino una invitación a confiar en que una vida enfocada en lo esencial encuentra la provisión y el sentido necesarios para sanar. Marta había estado casada por 30 años y había crecido 5 hijos junto a su esposo. Tenía un negocio propio, pero dejó de ver sentido en su trabajo y en su rutina. Empezó a levantarse solo para cumplir obligaciones mecánicas. En medio de una depresión, al escuchar sobre buscar primero el reino, decidió integrar pequeñas acciones.
ayudar en un comedor comunitario una vez por semana. Decidió volver a orar cada mañana. No pidió nada, solo agradeció y empezó a dedicar tiempo a leer textos que alimentaran su espíritu. Esos cambios, aparentemente pequeños, rearman su propósito. Con el tiempo, comenzó a ver su vida con nuevos ojos cada mañana, con nuevas oportunidades de servir y sentirse en paz. Su mundo interior estaba cambiando, como fruto de una vida alineada con valores que la sostienen. ¿Tienes miedo? La octava enseñanza. No tengas miedo, solo cree. El miedo es una de las emociones más profundas del corazón roto. Jesús responde con una frase sencilla pero poderosa. Cree. Cree que sanarás. Cree que no todo termina aquí. Cree que Dios sigue trabajando. El miedo es uno de los mayores enemigos del corazón herido. Jesús reconoce el miedo, pero lo contrapesa con la fe. La fe aquí no es ingenuidad. Es confianza fundamentada en la experiencia del cuidado y la realidad de que no estás solo. Tener fe te permite actuar a pesar del miedo, tomar pasos pequeños, buscar ayuda, hablar con alguien de confianza. La fe reduce la parálisis y abre posibilidades de movimiento. Además, creer que hay una fuerza que camina contigo transforma la interpretación de los eventos. Lo que parecía una catástrofe puede devenir en una prueba que enseña y fortalece. Como les ha sucedido a otras personas, Mario, quien perdió a su madre hace poco tiempo, sintió que el miedo a quedarse solo lo paralizaba. Recordó las palabras que su madre le decía y que le incentivaban a confiar. No tengas miedo, solo cree. Y en medio del dolor, se atrevió a contactar a un amigo de la infancia con el que no hablaba hace años. Esa llamada fue el inicio de una red de apoyo que lo sostuvo. No desapareció el temor, pero la fe le dio el coraje para conectar y recibir ayuda. Esa conexión fue decisiva en su proceso de sanación. Con el tiempo dejó de llorar y comenzó a recordar con amor. ¿Te sientes solo? La novena enseñanza. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El corazón roto duele más cuando sientes que estás solo. Jesús destruye esa idea con una promesa eterna. Estoy contigo hoy y mañana y en cada noche difícil. La promesa de presencia continua destruye la soledad existencial. Cuando el corazón duele, la sensación de abandono suele intensificar la herida. Saber que hay una compañía ininterrumpida ofrece consuelo y coraje. Esta presencia no sustituye la responsabilidad humana de buscar ayuda profesional o comunitaria, pero sí provee un fundamento emocional. No importa cuán oscura sea la noche, hay alguien que no te abandona. Practicar esta verdad implica cultivar la conciencia de esa cercanía en la oración, en el silencio y en la contemplación, reconociendo que no estás solo en tu proceso. María, la maestra del pueblo, que enfrentaba depresión grave, describía las noches como abismos. Sentía una enorme oscuridad dentro de su ser, y cada vez que cerraba sus ojos e intentaba dormir, sentía que moría, literalmente. Cuando escucho la promesa, nunca estás sola, estoy contigo cada noche difícil, empezó a respirar profundo, a agradecer por cada día y a repetir la frase como un mantra en momentos de mayor desesperación. Con el tiempo, esa repetición se convirtió en compañía, una sensación de que una mano la sostenía cuando ella no podía. Esa experiencia no reemplazó la terapia ni la medicación que eventualmente tomó, pero le dio el apoyo emocional para no rendirse. ¿Te sientes roto por dentro? La 10ª enseñanza. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. Esta no es solo una enseñanza, es una misión, un propósito. Jesús vino específicamente para personas como tú, los que sienten que algo dentro se quebró. Esta enseñanza es la culminación y la más consoladora. Jesús declara que su misión incluye a los que están rotos. No es una generalidad teórica, es una intención focalizada hacia quienes sufren. Sanar a los quebrantados implica acercarse a la herida, tocar lo que duele y ofrecer un proceso de restauración que respeta el ritmo de cada persona. Implica compasión activa, escucha, consuelo, acompañamiento práctico y espiritual. La sanación prometida
no siempre se traduce en una cura instantánea. Muchas veces es un caminar paso a paso donde se reconfigura la identidad, se reconstruyen las relaciones y se reencuentra sentido. Esta enseñanza ofrece esperanza radical. Tu rotura no te vuelve irreparable. Existe una intención de restauración que te incluye. Imagina estar en un cuarto con las paredes agrietadas, con luz tenue entrando por una ventana. Alguien entra y no pregunta por qué las grietas existen, ni tampoco las minimiza. Se sienta, escucha, observa y empieza a traer herramientas: una lámpara para iluminar, agua para limpiar, manos para reparar. Con cada intervención, las grietas dejan de ser dominio de la oscuridad y se vuelven parte de una historia que puede recomponerse. Así fue para muchas personas que, al aceptar acompañamiento espiritual y práctico, fueron encontrando sentido y restauración. No se trató de borrar cicatrices, sino de integrarlas en una vida más amplia y rica. Si escuchaste esto, recuerda que la sanación es un proceso que combina tu voluntad y la entrega. Puedes dar pasos concretos, permitir el descanso, buscar la verdad que libera, practicar el amor propio, cultivar la paz interior, perdonar para liberarte, mantener la fe cuando el corazón se turba, priorizar lo que da sentido, confiar frente al miedo, sentir la presencia constante y recibir la misión de sanidad que Jesús ofrece. No estás solo en este camino. Gracias por escuchar. Suscríbete a El Poder de tu Conciencia para seguir recibiendo mensajes que nutran tu alma y te acompañen en la sanación.